hermanos y hermanas, que el Señor me los bendiga. Qué bueno contar con su presencia hoy en este culto de familia. Primeramente bendecirles. Y bueno, hoy vamos a seguir conversando un poquito más sobre el tema que ya venimos hablando, sobre el valle de sombra y de muerte. Así que yo invitarle a que vaya a su Biblia, al Salmo 23, versículos 3 y 4. Y leo para ustedes, dice así: Él restaurará mi alma, me guiará por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vea que dentro de lo que veníamos hablando, ahorita lo que se está manifestando a nivel natural puede estarse manifestando también en el mundo espiritual y también a nivel interno, a nivel de nuestra alma. Entonces dijimos hace una semana que hay que entender que el valle de sombra puede habitar en el alma del ser humano. Que no solo la Biblia me está hablando de un valle de sombra y de muerte físico, que ahorita podríamos hablar, que es lo que está viviendo a nivel mundial toda la humanidad a raíz de la pandemia del COVID-19, sino que también puede habitar dentro del ser humano, y ojo aquí porque puede habitar también dentro de un hijo del Señor, dentro de una persona justificada, un valle de sombra. Y por eso es tan importante que conversamos de este tema, porque hay que descubrir cómo es que se desarrolla ese valle de sombra en el ser humano, cómo es que se desarrolla un valle de sombra hasta en una persona cristiana. Para eso y dijimos que teníamos que identificar, a ver, cómo es que opera un valle de sombra en el alma. Para eso hay que identificar o examinar el pasado. Y dijimos también que parte de la enseñanza que vamos a estar conversando es cómo vencer y ser libre de ese valle de sombra. Porque el valle de sombra que puede habitar en el alma de una persona puede estar abriendo puertas al valle de muerte. Entonces, ese valle de sombra se puede convertir hasta en un veneno en una persona. Y por eso es tan importante de que hablemos sobre este tema. El valle de sombra puede estar en un alma más que todo influenciada por impulsos que no son controlables, por convenios o contratos que hizo una persona desde niño o en su juventud. Son esas partes que pueden estar abriendo puertas. También un valle de sombra puede estar dentro de una persona, habitando en su alma, por reacciones de personalidad que no provienen de parte del Señor. El valle de sombra, que hemos titulado, se refiere también a impulsos negativos, a motivaciones, a disfunciones internas que nos conducen a minar nuestro éxito o minar nuestras relaciones. Hay personas que dicen por qué es que el vecino, el amigo, tiene más éxito que yo. ¿Por qué aún yo siendo cristiano veo que una persona tiene más éxito que mi persona? O bien puede ocurrir personas que dicen es que yo no tengo éxito en las relaciones. Es porque habita un valle de sombra. El valle de sombra en el alma, y que podemos decir también que es el lado oscuro, se convierte lentamente en un agente de vida, en un agente de experiencias, y se revela a menudo en momentos de frustración o en momentos de cólera. Y aquí me voy a detener un momento. Uno sabe cuando una persona está influenciada por un valle de sombra, es cuando en el momento de cólera o en el momento de frustración sale aquello. Sale a relucir aquellas motivaciones, aquellas experiencias que indudablemente no son del Señor. Cuando ya la persona pierde control de todo su ser en un momento de cólera, en un momento de frustración, esa persona está influenciada por un valle de sombra. Dijimos que el valle de sombra, dentro de los indicativos para saber si una persona en ella, en el alma, hay un valle de sombra, y es cuando la persona vive o experiencias de miedo, de terror, de soledad, de violencia, de inseguridad, de abandono. Muchas personas
en su alma hay un valle de sombra, y aún si recibieron al Señor, pero si esa área no se ministró, ese valle de sombra va a estar ahí. Personas que fueron abandonadas de niños, personas también que aunque sus papás estuvieron en la casa, vivieron experiencias de abandono porque sus papás tuvieron que salir a trabajar, nunca estuvieron con ellos. Tal vez llegó el día de la graduación, no, nadie asistió a esa graduación, o el día que sacaron la mejor nota, nadie llegó a que fueran a recibir el título. Eso abre puertas para que habite en esa persona un valle de sombra a nivel de su alma. Entonces, son indicativos, porque a veces vemos el abandono nada más desde un punto de vista que papá se fue de la casa. Ese también es un abandono que va a afectar mucho, digamos, personas que han pasado experiencias de divorcio y tantas otras cosas donde papá se fue, mamá se fue. Ahí son puertas que se abren a nivel del alma que hay que ministrar para que ese valle de sombra no llegue a afectar en una etapa adulta. Personas que también vivieron muertes violentas de un ser querido que se mató, que se suicidó. Esa persona, a través de esa experiencia, se abre en su alma un valle de sombra. Personas también que fueron abusadas, personas adictas a los vicios, personas que pasaron por una violación, personas que fueron abusadas física, psicológicamente, personas que desde muy niños se les dijeron, mire, usted nunca va a triunfar, usted nunca va a llegar a ser alguien en su vida. Esa persona fue abusada, no físicamente, pero sí psicológicamente a través de las palabras. Personas adictas a los vicios. Yo conozco experiencias de niños que sus padres, que su madre y su padre eran adictos a una droga y que desde el momento de la fecundación de aquel ser, el padre o la madre nunca dejaron ese vicio y estaban afectando al niño. Cuando estaba ahí en el vientre estaba siendo afectado y desde ahí se pudo establecer un valle de sombra. El asunto es que el valle de sombra hay que ministrarlo. Y gloria al Señor porque sí hay ministración. Por eso dice la palabra en el Salmo 23 que aunque ande en valle de sombra y de muerte, que dice, el Señor va a estar con nosotros. Pero antes de eso dice que Él va a restaurar mi alma y me va a guiar por senderos de justicia. Por eso gloria a Dios. Pero el valle de sombra y de muerte hay que ministrarlo porque que si no, ese valle de sombra va a tener efectos en una etapa adulta y en una etapa aún siendo cristianos. Entonces, el Génesis, hablamos del valle de sombra, fue donde comenzó todo. Y eso lo encontramos y leímos en Génesis 3.1. No lo voy a leer porque ya lo vimos y necesitamos avanzar. Dijimos también que pusimos varios ejemplos. Estoy haciendo un repaso muy rápido antes de continuar con el tema. Y pusimos ejemplos de personas en la Biblia, porque si no ponemos un fundamento bíblico, tendríamos un grave problema. Estaríamos dando nada más una motivación. Y eso no es una motivación, eso es un tema, y más que un tema, es un rema que tiene que calar en nosotros y que sirva también para identificar si todavía hay áreas inconclusas, áreas que no se las ha entregado el Señor, áreas que no han sido ministradas a nivel del alma, que ahorita pueden estarse reflejando, pueden estar saliendo luz esas áreas. Y un ejemplo de eso es el valle de sombra. Ejemplos en la Biblia lo encontramos en Primera de Reyes 18:38 y pusimos de ejemplo a Elías. Vea qué contradictorio. El valle de sombra se identifica cuando hay efectos contradictorios. ¿Qué es un efecto contradictorio? Que por ahí más adelante lo voy a tocar un poquito. Un efecto contradictorio es aquel efecto que se da en una persona usada por el Señor, un hijo, una hija del Señor, y aquella persona en un dado momento se consagra, vive una vida en santidad, pero en un dado momento retrocede y llega a caer en pecado. Entonces, ojo aquí, Elías, Primera de Reyes 18.
Elías ve la gloria del Señor, hace descender, que el Señor descienda a fuego del cielo y Dios le da una gran victoria. Lo más sorprendente es que versículos o capítulos posteriores, a Primera de Reyes 38, encontramos casi a otro Elías, un Elías escondido por miedo a Jezabel. Se dice, ¿qué pasó con Elías? ¿Cómo fue que fue tan cambiante? Casi sufrió una transformación. Un Elías que llegó, vio la victoria del Señor, vio la gloria del Señor, y después lo encontramos invadido por un miedo, que el miedo no es de parte del Señor, escondido totalmente por temor a Jezabel. Eso fue que en Elías había un área inconclusa que se llama el Valle de Sombra. Otro ejemplo lo pusimos en Abraham. Saliendo de Ur de los Caldeos, para salir de ahí, Abraham tuvo que tener una gran fe. Y gloria a Dios por la fe. Pero a veces esa fe, que es de parte del Señor, no llega a completarse en mi vida si hay un valle de sombra. Y le ocurrió a Abraham. Ya que Abraham salió de Ur de los Caldeos por fe, pero después lo encontramos con miedo. Vea que son dos experiencias diferentes. Una, vi la victoria, vi la gloria del Señor, y vino el miedo. Ya le dije que el miedo no es de parte del Señor. En otra experiencia, como en la de Abraham, Abraham salió por fe. O sea, tenía una fe increíble para salir de ahí. Pero versículos posteriores lo encontramos de nuevo con miedo, y el miedo abriéndole puertas a la mentira, porque Abraham llega a mentir y dice que Sara es su hermana. Génesis 12:4. Vea todo lo que ocasiona el valle de sombra. En el valle de sombra también habita miedos, temores, mentiras. Hay gente que no ha sido libre de la mentira. Hay gente que dice, no, una mentirita blanca. No, no hay mentiritas blancas, ni mentiritas negras, ni grises, ni amarillas, ni que 8 cuartos. Mentira es mentira. Y hay un padre de toda la mentira, que es Satanás, el diablo, y que el Señor lo reprenda. Entonces, hay que ser libres de ese valle de sombra. Otro ejemplo, vea que extraordinario, porque lo encontramos en José. Se dice, ¿cómo en José había un valle de sombra? Sí, había un valle de sombra. José, un hombre guiado por el Señor, un hombre que Dios le dio sueños. Pero después lo encontramos a José viviendo en Egipto, amargado por el dolor que ocasionaron sus hermanos. Génesis 37:9. Ve que extraordinario, porque encontramos a un José, un hombre soñador de parte del Señor. Dios le daba sueños. Y después lo encontramos totalmente transformado en una persona amargada. Y hablando de la amargura, ese es un tema, la amargura, que no lo vamos a tocar hoy. Tal vez más adelante lo llegaremos a tocar en otros cultos de familia. Pero es algo que el enemigo está atacando ahora mucho. Por eso tenemos que ser libres del valle de sombra. Porque el valle de sombra le puede estar abriendo puertas al valle de muerte. Y más adelante lo vamos a ver. Sigamos. Hablamos un poquito cómo es que se desarrolla ese valle de sombra en las etapas o en las edades. Y ya no lo voy a tocar porque ya lo vimos. Eso lo vimos la semana pasada. Usted puede ver el video. Ahí está disponible en las plataformas. Y ahí va a ver cómo es que en las diferentes edades se puede desarrollar un valle de sombra. Contradicciones de funcionamiento en un ser, en una persona. Ya dijimos, puede ser hijo del Señor, una persona cristiana, o bien puede ser una persona no hija del Señor, pero al fin y al cabo está habitando un valle de sombra. Y lo vamos a encontrar en Romanos 7, del 15 al 17, y aquí ya vamos profundizando en el tema. Vea lo que dice, vea que aquí es donde me deja muy claro la necesidad de ser libre de un valle de sombra. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Oiga, qué contradicción. Aquí nos encontramos en un pasaje maravilloso, porque dice, porque lo que hago no entiendo, porque lo que practico no quiero ser, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo ahí?
Él estaba hablando, el apóstol Pablo, de que él no quería hacer aquello que no le agrada al Señor, y por eso estaba totalmente en estaba diciendo, ¿por qué yo hago esto si esto no lo quiero hacer? Pero lo que dice el versículo 16, dice, y si lo que no quiero hacer, eso hago, entonces estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí, porque yo sé que en mí, es decir, mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero hacer el bien no. Vea que el apóstol Pablo lo deja muy claro, que el valle de sombra, lo que va a habitar ahí es el pecado. Ese es el propósito de ese valle de sombra. Pero a través de ese pecado va a abrir puertas para que llegue el valle de muerte. Y ahí voy a aclarar. En el valle de sombra su objetivo va a ser que habite el pecado. Pecado que va a venir consecuencia de un pasado. Así es como llega a habitar el valle de sombra a nivel del alma. Pero ese valle de sombra va a abrir puertas para que llegue el valle de muerte. Y ese valle de muerte, aclaro, puede ser una muerte espiritual o una muerte física. Recuérdese que ya vimos a nivel del discipulado, y que si no, con mucho gusto nos escribe y nosotros le suministramos el material o la enseñanza. ¿Qué pasa cuando una persona conoce al Señor? ¿Qué pasa con su espíritu, con su alma y con su cuerpo? ¿Y qué pasa con ese espíritu al caminar de la vida que si no se ministra a nivel del alma? Eso ya lo hablamos. Entonces, el valle de sombra y de muerte, y vamos a mencionar ejemplos. Aquí fue donde quedamos la semana pasada. 3 ejemplos bíblicos de personajes que llegaron a habitar valles de sombra. Y el primero que mencionamos fue Moisés. Moisés, un hombre de parte del Señor, dijimos que con una gran capacidad intelectual, Moisés fue formado, preparado en los niveles más altos de educación que se conocían en Egipto. Y eso usted lo puede leer en Éxodo 12, de 35 al 37. Egipto tenía, vamos a ver, lo más sofisticado, la forma de gobierno que existía a nivel mundial. O sea, Egipto era, como que dice, lo mejor de lo mejor, que si la persona quería profesionalizarse, estaba en Egipto. Lo más extraordinario fue que Moisés fue formado ahí. O sea, la escuela de Moisés no era cualquier escuela, hablando humanamente, profesionalmente. ¿Está bien? Pero vea las contradicciones que en el tiempo, ya en una etapa de adultez de Moisés, y apunte este pasaje, Números 20, del 3 al 6, vive Moisés. Porque en ese momento, cuando ya Moisés está en una etapa adulta, el Señor lo llama a ser libertador de su pueblo, de la tierra de Egipto. Dios comienza a trabajar con Moisés. Y Dios venía trabajando con Moisés. Lo más extraordinario, y que lo encontramos ahí en Números de 20, del 3 al 6, el Señor le da una indicación a Moisés. Moisés ve y háblale a la peña y de ahí va a brotar agua. Se recuerda que Moisés era muy educado, había sido formado en las mejores escuelas. Se supondría que en Moisés había toda una educación, o sea que de Moisés uno no esperaría una reacción totalmente contraria a su educación. Y lo más extraordinario es que si leemos el 6 específicamente, dice que entonces Moisés y Aarón fueron delante de la asamblea de la puerta de la tienda de reunión y se postraron en sus rostros y se les apareció la gloria del Señor. Vea qué interesante, porque encontramos a Moisés y Aarón totalmente postrados, rendidos, doblando, sus rodillas delante del Señor. Delante de él ven la gloria del Señor, se les aparece la gloria del Señor. Y yo no sé cuánto les gustaría ver la gloria del Señor así como la vio Aarón y como la vio Moisés. A mí me encantaría. Y gloria al Señor, y yo sé que este es un tiempo, por eso esta palabra es para este tiempo final, porque dice la palabra del Señor que la gloria postrera de esta casa será mayor
que la primera. ¿Cuántos dicen amén? El asunto fue que ellos vieron la gloria del Señor. Estaban ahí delante de la gloria del Señor. O sea que cualquiera diría, yo viendo eso, mire, nunca me equivocaría ni nunca pecaría. El asunto es que vamos al versículo 7. ¿Se recuerdan que el Señor qué le dijo? Ve y háblale a la peña, y de la peña va a salir agua. Dice el versículo 10, porque voy rápido más que todo por razones de tiempo. Dice, y Moisés, y vea lo grave de una persona que no es libre de ese valle de sombra. Porque el objetivo del enemigo no es solo afectar a la persona, sino afectar a todas aquellas que te rodean. Y en este caso se recuerda que Moisés y Aarón se inclinaron delante de todo el pueblo, delante del Señor, y todos vieron cómo la gloria del Señor descendió sobre ellos. Pues vea lo que ocurrió en el 10. No llevábamos ni muchos pasajes, ni muchos versículos adelante. O sea, estamos hablando del 6 al 10, 4 versículos. Se dice, y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña. ¿Qué iba a pensar el pueblo? ¿Qué le había dicho el Señor a Moisés en relación a la peña? Ve y háblales. Pues le dijo, oíd ahora, rebeldes. Pero no era que Moisés había visto la gloria del Señor y ya comenzó insultando al pueblo. Rebeldes, sacaremos agua de esta peña para vosotros. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara y brotó agua en abundancia y bebió el pueblo y sus animales. Sí, tal vez usted me dirá, gloria al Señor que brotó agua. Sí, pero lo hizo no conforme el Señor le dijo que lo hiciera. Él llegó y golpeó la peña y sí, salió agua, pero no fue la forma. Aunque tuviera educación, aunque fuera formado en los mejores lugares, ese valle de sombra, y ahorita vamos a ir con por qué fue que Moisés reaccionó de esa forma. Pues muchas veces culpamos al pobre Moisés. Ay, Moisés, por eso Moisés no entraste a la tierra prometida. No. Espérese un momento. Algo había afectado a Moisés desde su niñez, aunque fue formado en las mejores escuelas, las escuelas más cultas, la mejor educación y todo por el estilo, y vivió, en el palacio. O sea, Moisés en ese momento se le salió lo que estaba allá adentro habitando. Sigamos entonces. ¿Cuál era el máximo propósito de Moisés? El máximo propósito de Moisés, número 1, era liberar al pueblo, y número 2, entrar a la tierra prometida. Muy parecido a estos tiempos que estamos viviendo. Siempre le he enseñado que el final va a ser como al inicio, y el inicio va a ser como al final, conforme lo dice la Biblia. Lo más extraordinario es que encontramos a Jesús de Nazaret, a Jesucristo, en el monte de la transfiguración, cuando viene y está ahí, y se aparece Elías y se aparece Moisés. Moisés es una sombra de lo que va a ocurrir en el tiempo final. ¿Por qué es una sombra? Porque ahorita va a venir un gran arrebatamiento de parte del Señor. Y en ese arrebatamiento es tipo y figura, tal y como pasó el pueblo de Israel en Egipto, cuando el Señor los sacó de aquel lugar de esclavitud y se los llevó a la tierra prometida. El asunto fue que Moisés, uno de sus máximos propósitos, número 1, era liberar al pueblo. Hoy en día esos Moisés son los predicadores, son los ministros, pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, profetas. Esos se convierten en un Moisés ahorita. Pero ojo aquí, Moisés, por dejar habitar un valle de sombra en su vida, no se le permitió, y el Señor no le permitió entrar a la tierra prometida. La llegó a ver, pero no entró. Cuidado ahorita, más de uno dice, sí, yo sé que estamos en los tiempos finales y yo sé que va a ocurrir un arrebatamiento, pero cuidado, nos ocurre lo de Moisés, que Moisés vio, pero no entró. Algunos ahorita, yo espero en nombre de Jesús, en nombre del Señor, entendamos que viene un arrebatamiento.
Pero no solo que lo entendamos y que tengamos la revelación, sino que verdaderamente nos vayamos en el arrebatamiento con el Señor. Amén. Porque qué problema sería de que no nos vayamos en el arrebatamiento. Deuteronomio 32, apúntelo ahí, del 48 al 52, nos relata esa triste historia. Que Moisés, dentro de sus propósitos, era liberar al pueblo de Israel de Egipto, el cual sí lo logró, pero número 2 era entrar a la tierra prometida, y ese no lo logró por dejar habitar un valle de sombra en él. ¿Cómo es que se desarrollan los valles de sombra? Y vamos a ver en Moisés. Aquí ponga mucha atención cómo es que se desarrolla el valle de sombra en Moisés. Número 1, en Éxodo 2, del 5 al 7, vamos a encontrarnos lo siguiente. Que la hija de Faraón fue quien le puso el nombre a Moisés. Eso es muy importante, porque nos permite ver lo que Moisés supo de su vida. Una de las características del valle de sombra y de muerte cuando se desarrolla en el alma es qué pasó de niño. Y Moisés pasó muchas cosas de niño. Número 1, que no fue su madre la que le puso el nombre de Moisés, sino que fue la hija de Faraón. Y ya le dije que eso está en Éxodo 2, del 5 al 7. Otro evento que vivió Moisés, y ojo aquí a los papás, y les hablo a los padres, por eso este tema lo estamos tocando en un culto de familia, fue el evento traumático que vivió Moisés cuando estaba de niño, ya que Moisés no podía ni comprender ni discernir que aquella medida fue tomada por sus padres, el abandono, como única esperanza que el niño pudiera sobrevivir. Por eso hablábamos del abandono. Vea qué importante, papás, que nos ven en esta noche. El abandono es mucho más amplio que el concepto que casi maneja a nivel del mundo o a nivel secular. El abandono a veces se cree que nada más es cuando ocurre un divorcio o cuando papá o mamá se van de la casa, abandonaron a sus hijos y todo, que ahí en ese abandono, ya le dije, el niño en ese evento traumático se abre su alma y se llega a habitar un valle de sombra. Y después puede ser un valle de muerte, ya dijimos espiritual o bien físico. Pues en Moisés ocurrió ese evento traumático. Moisés no llegó a comprender, y apunta este pasaje, Éxodo 1, 22 y Éxodo 2, 3. Búsquelo en su casa. ¿Por qué? ¿Qué fue el evento traumático que vivió Moisés? Moisés no podía comprender ni discernir por qué los papás tomaron aquella medida como única esperanza de sobrevivencia, o sea, el abandono. Moisés fue abandonado debido a lo que Faraón le ordenó a su pueblo. ¿Qué fue lo que Faraón le ordenó al pueblo? Que todo hijo que naciera lo echaran al Nilo. Eso fue un abandono. Entonces, ¿cómo es que se forma un valle de sombra en Moisés? Y apúntalo ahí, dice, creció batallando con la idea o la motivación de que llevó sus padres a abandonarlo. Moisés siempre creció con aquella batalla a nivel de su mente, a nivel de su alma, con la idea, ¿por qué mis papás me abandonaron? 2. Moisés sabía que era diferente a la familia donde vivía. Moisés era de parte del pueblo del Señor y le tocó vivir en casa de Faraón. Moisés sabía que aquella familia no era su familia, que era una familia diferente. Moisés se preguntaba por qué sus padres habían hecho eso. Yo no sé que si usted ha vivido un tema de abandono, me voy a tener aquí y le voy a hablar. Si usted ha pasado por momentos de abandono, y ya le fui muy específico, abandono no es solamente cuando se van de la casa. Abandono puede ser en aquel momento que el niño o niña requirieron
de que estuvieran los papás para que estudiaran con ellos. Ahorita se presenta una gran oportunidad en el cual los papás nos tocó apoyar a nuestros hijos durante esta cuarentena a nivel de sus estudios, y gloria al Señor. Pero algunos papás casi dicen, y lastimosamente uno los ve ahí en redes sociales, que dicen: ¿cuándo es que ya se va a acabar la cuarentena para que mi hijo o mi hija se vaya para la escuela o el colegio, porque ya no soporto? Qué pena, porque eso se llama abandono. Y le dije, cuando sus hijos o cuando usted de niño o niña pasó momentos de éxito y su papá más se fijaba en el fracaso que en el éxito, eso se llama abandono. Y aquí le hablo a los padres: cuidado, se me equivocan, cuidado papás, se me van a equivocar, que tal vez llegaron muchos éxitos y nos vamos a fijar nada más en aquel puntito malo, que tal vez no fue tan malo. Cuidado con eso, porque podemos estar afectando a nuestros niños, abriendo puertas a nivel del alma del niño para que habite un valle de sombra, y en ese valle de sombra puede trabajar el enemigo. Cuidado aquí, papás. Vamos a ser muy claros, porque estamos en el culto de familia y la idea es totalmente equipar a la familia, equipar a los papás y también equipar a los hijos. Amén. Moisés se preguntaba: ¿por qué a mí? Yo no sé cuántos de los que nos están viendo dirá usted ahorita: ¿por qué a mí, pastor, me ocurrió esto? Bueno, ese por qué a mí hay que ministrarlo, porque ese por qué a mí es aquel valle de sombra que está allá adentro. Moisés se decía: ¿por qué a mí? ¿Por qué mis padres no me quisieron? Esa era la pregunta de Moisés. Vea que es importante ministrar ese valle de sombra. Todo esto que le estoy diciendo ahí afectó a Moisés en su etapa de adultez y no logró entrar a la tierra prometida. Ahorita estamos al frente de un gran acontecimiento que se llama el arrebatamiento, pero si no solucionamos a nivel de nuestra casa, de nuestra vida, ese valle de sombra, eso puede ocasionar de que no nos vayamos en el arrebatamiento, porque todavía hay cosas inconclusas ahí, que en un momento de ira, en un momento de cólera, aquello sale. Y sale el pecado, y sale aquello oculto que está ahí, que no es de parte del Señor. Punto siguiente. ¿Por qué el carácter impulsivo de Moisés? Moisés tenía un carácter muy impulsivo. El carácter de Moisés se describe en la necesidad de mantener el orden que él quería en su casa. Debido al juicio que Moisés mantenía en relación a sus padres, siempre se consideró víctima de ese desorden. Hay gente que cuando vienen y ocurren eventos, y siempre ellos son las víctimas, aunque sea la contraparte la que se haya equivocado o haya fallado, esa persona siempre se va a creer la víctima. Es que fue por culpa mía, todo fue culpa mía. Esa persona, lo que pasó fue que en su niñez vivió, en su niñez o en su etapa de juventud, de adolescencia, vivió un evento traumático, que ese evento abrió puertas a nivel de su alma y llegó a habitar un valle de sombra. Pues Moisés pasó ese evento traumático y él casi se declaraba víctima de todo lo que ocurría. Y lo otro es aquella parte compulsiva. ¿Qué es una persona compulsiva? Es aquella persona que no piensa al hacer las cosas. Y uno no puede llegar a ser compulsivo. Uno siempre tiene que consultarle todo al Señor. El asunto es que hay gente que viene y hace las cosas de buenas a primeras. Y después vienen los golpes. Entonces, a modo de resumen, en relación a Moisés, porque me hace falta durante los siguientes 5 minutos casi tocar 2 personajes más. El valle de sombra en el alma de Moisés, en la etapa de niño, se dieron el evento traumático del abandono. Creció preguntándose: ¿por qué mis papás me abandonaron? 3. Sabía que era diferente a la familia donde fue criado, y eso produjo un resentimiento. Esos fueron los 3 eventos que ocurrieron en su niñez. Consecuencias en la etapa adulta de Moisés. Apunte.
Número uno, Moisés era compulsivo. O sea, Moisés hacía las cosas ahí, de primer plano. Dos, Moisés llegó a ser controlador. Ojo aquí con la gente controladora. Y Moisés llegó a ser explosivo en ira en público. Oiga todo lo que ocasionó. La etapa de niño de Moisés llegó a la etapa de adultez y reflejó ser compulsivo, ser controlador y ser explosivo en ira y en público. Esas son áreas que llegaron a habitar en el valle de sombra a nivel de su alma, que no estaban resueltas en la vida de Moisés. Y vinieron a ser como una deuda a cobrar inconscientemente, surgidas por un trauma de niñez. Si los traumas que el ser humano vive de niñez no se llegan a administrar, no se llegan a solucionar, aún ya en la etapa adulta y llegando al cristianismo, eso hay que ministrarlo. Si no se ministra, es como una factura o una deuda por cobrar, que el enemigo va a tener derecho para cobrar eso. Y si el enemigo tiene derecho para cobrar eso, es cuando ya hablamos de un valle de muerte, que la Biblia habla de un valle de muerte. Es ahí cuando llega la factura y se corre el riesgo de que la persona caiga en una apostasía. Por eso el tema me llama sorprendente, que es muy importante en estos tiempos finales. Entonces, el valle de sombra de Moisés lo hizo que no entrara a Canaán con vida. Lastimosamente Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Llegó al valle de muerte. Toquemos otro ejemplo, ¿le parece? Vamos a ver otro ejemplo y lo vamos a encontrar rápidamente en Saúl. Y tal vez toquemos antes de tocar a Saúl, porque en Saúl hay bastantes cosas que tocar. Hay otro ejemplo que está en Sansón. Sansón, una persona ungida de parte del Señor. Sansón tenía una necesidad profunda, que era el placer. El resultado de una represión emocional a nivel de su niñez le ocasionó a Sansón un gran estrés y lo llevó a ser una persona llena de un deseo de placer. Entonces, etapas de niñez de Sansón que abrieron puertas al valle de sombra en Sansón. Etapa de niño. Moisés vivió una etapa de niño de un ambiente estricto. Y aquí sí me voy a detener. Espérense, papás, que ya casi les voy a hablar. Déjenme nada más mencionar las etapas de Sansón, que es muy importante. Sansón era una persona ungida de parte del Señor, pero vivió una etapa de niño en un ambiente estricto. Y ahorita me voy a referir a eso. También vivió una etapa reprimida y una etapa de frustración. Tres eventos traumáticos que abrieron en Sansón un valle de sombra en su vida, que lo llevaron a un valle de muerte. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las consecuencias de Sansón en una etapa adulta? Número uno, la necesidad de placer, que ya lo mencioné. Número dos, la rebelión, que hoy en día ese tema de rebelión se habla mucho a nivel de los padres. Es que mi hijo es un rebelde, mi hija es así, mi hijo es allá. Eso no es casualidad, eso es consecuencia de una etapa que esa persona vivió en su niñez, un evento traumático que vivió en su niñez, que abrió puertas a nivel de su alma para que habitara ahí un valle de sombra. Y número 3, en su etapa adulta, increíble, Sansón vivió codependiente. Entonces, consecuencias en la etapa adulta, necesidad de placer. 2, la rebelión. 3, la codependencia. Eso habitaba dentro del valle de sombra de él, que lo llevó al valle de sombra y de muerte. Devolvámonos un poquito a Sansón y hablemos de la etapa o esos eventos traumáticos de niño, que es el ambiente estricto. Mire, yo le voy a hablar un poquito sobre ese ambiente estricto, porque ahí hay una línea muy delgada. No
quiere decir de que siempre vamos a tener ahí a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, ahí controlados y controlados, y no los dejo que se desenvuelvan. Eso se llama un ambiente estricto. Pero otra gente cae en el otro extremo que dice, no, entonces mejor dejémoslos que hagan lo que bien les parezca, y tampoco, eso se llama abandono. Entonces hay que buscar un equilibrio entre el ambiente estricto y el abandono de dejarlos que hagan lo que bien les parezca, o tenerlos aquí controlados y no hacen nada, 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 porque los dos extremos son malos. El asunto es llegar al punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio es saber que nuestros hijos, amén, el Señor nos los dejó para que nosotros los cuidáramos, para que nosotros los educáramos, pero también va a haber un momento en el cual el Señor va a cuidar de ellos. Siempre estando uno ahí, que dice la Biblia, que si yo le enseñé a mi hijo desde niño, cuando fuera adulto no se va a apartar. El asunto es que si yo no dediqué tiempo en sembrar en él buenas enseñanzas, una buena educación, temor al Señor, ya en la etapa adulta va a costar mucho. Y hay algunos que en esa etapa estricto, cuando esa persona, porque en un dado momento, en un dado momento va a tener que salir y enfrentarse al mundo, pero si yo lo tuve casi controlado en una etapa estricta, cuando esa persona sale, esa persona casi va a salir desbocada a buscar placer, que fue lo que le ocurrió a Sansón. Espero estarme explicando bien. Dos, la otra etapa traumática de Sansón fue estar reprimido. Cuando una persona vive esa etapa de un ambiente estricto, controlador, estresante, esa persona vive reprimida, esa persona no se desenvuelve, esa persona siempre vive tímida en la sociedad, y cuando esa persona sale, lo primero que va a manifestar se llama rebelión. Se va a rebelar. Yo me acuerdo hace muchos años, ahorita no, pero hace muchos años se le decía casi que los hijos de pastores en una etapa de juventud se volvían rebeldes. Se decía antes y casi era lo que se manifestaba. Y era porque había ciertas equivocaciones de que aquellos niños vivían reprimidos. Le vuelvo a decir, no es que uno le va a soltar y así las riendas y váyase, no. Es algo parecido casi, y voy a utilizar el ejemplo, lo que estamos viviendo acá en Costa Rica, que ahorita nos toca después de la cuarentena, que las personas comiencen a salir, pero poco a poco después de la cuarentena, casi por fases. Y todavía aquí las autoridades de Costa Rica, el Ministerio de Salud dice, mire, si en esta fase no hacen caso, nos devolvemos al inicio. Es algo parecido, muy, muy parecido, y ese es el mejor ejemplo. Pero que si tenemos ahí, dele, en un dado momento, cuando aquella persona sale, lo primero que va a vivir o lo que va a salir de ese valle de sombra se llama rebelión. 3. La frustración. Sansón vivía frustrado. Por ende, una persona frustrada se convierte codependiente. ¿Qué es una persona codependiente? Es una persona que siempre va a depender de otra persona. Y codependencia es un espíritu. De eso hay que cuidarse mucho, del espíritu de codependencia. Entonces, las áreas oscuras o ese valle de sombra no resueltos en Sansón vinieron a conducirlo a la muerte y a morir junto a sus enemigos. Vea qué triste. Vimos el caso de Moisés, que Moisés no vio la tierra prometida, no entró, la vio pero no entró. Y en este segundo caso de Sansón, Sansón le tocó morir junto a sus enemigos. ¿A cuántos les gustaría morir junto a los enemigos? A mí no me gustaría. A mí me gustaría partir con el Señor. Mínimo ser de esas personas que van a ver ese evento glorioso del arrebatamiento. Y si me toca partir, que tenga que partir con el Señor. Amén. Otro ejemplo, y ya con este término, recuérdese que dijimos que vamos a tocarlo. El valle de sombra lo vamos a tocar durante varias semanas. Me voy a detener aquí y después vamos a continuar. A ver, 2 Corintios 5:17, búscalo ahí, 2 Corintios 5:17. Ya que, y esto que voy a leer, y aquí me voy a detener, y de hoy en 8 continuamos con Saúl. ¿Le parece? Y de hoy en 8
creo que nos va a dar oportunidad de poder ministrar a nivel virtual. Usted ahí en su casa, usted va a tomar espacio, vamos a orar y vamos a ver, a ministrar liberación para que usted sea libre y que todos seamos libres de ese valle de sombra, para que verdaderamente podamos no solo ver, no solo mirar, sino entrar a la tierra prometida, para podernos ir en el arrebatamiento. Amén. Nada más leo eso y con eso concluyo, dice, porque ya el tiempo aquí me lo está marcando, ya se me fue, dice. No hay ninguna forma, oiga lo que le voy a decir, no hay ninguna forma instantánea o fórmula fácil que podamos aplicar para vencer sobre las experiencias que vivimos de niñez o de toda la vida, que se crearon ese valle de sombra y de muerte. Y apunte 2 Corintios 5:17 para que lo lea en su casa. ¿Qué le quiero decir? Que hay gente que tal vez piensa que este valle de sombra y de muerte de una forma instantánea se va a curar. No, no es tan fácil. Ni es una fórmula mágica o fácil para que ese valle de sombra, no. Por eso me interesa mucho que de hoy en 8 volvamos a seguir conversando del tema del valle de sombra y de muerte, que me habla el Salmo 23. Porque no es, hay gente que dice, ay mire, ¿cómo resucita? No, de hoy en 8 sí vamos a ministrar y vamos a orar. Pero sepa y entienda que va a ser el inicio de algo glorioso que Dios va a hacer en su vida. Que ya no vas a seguir viviendo aquello que has vivido, que has cargado toda tu vida. Amén. Pero sepa y entienda que no solo con esa oración, sino que va a ser un proceso que vas a llevar de aquí en adelante. Para que totalmente Dios haga la obra perfecta en ti. Amén. Entonces oremos, si gusta, para terminar hoy este culto de familia. Y le vuelvo a decir que Dios le bendiga. Qué bueno que nos está acompañando en estas enseñanzas. Si puede compartir esas enseñanzas, mire, yo sé que van a ser de gran bendición para muchas personas, familias que ahorita están viviendo problemas graves a nivel familiar, y yo sé por qué se lo estoy diciendo. Toda la misión, todo Ministerio de Benecer, estamos predicando de los problemas que están viviendo ahorita las familias. Entonces, necesitamos ser de bendición para muchos. Oremos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por tu palabra bendita, Señor. Gracias porque en esta noche, Señor, tú nos hablas. Padre, porque tu misericordia está vigente. Yo vengo orando en el nombre de Jesús. Desde ya, Señor, comienza a revelar, Señor, a cada persona, Señor, que nos está viendo. Padre, revela, Señor, si en nosotros, Señor, hay un valle de sombra, Señor, que si todavía hay áreas inconclusas, Señor, que de eventos, Señor, traumáticos que vivieron, Señor, de niñez, Señor, Padre, revela ahora en el nombre de Jesús, Señor, si eso está teniendo consecuencias ahorita en una etapa adulta, Señor. Padre, yo oro en el nombre de Jesús, Señor, para que venga tu revelación, Señor, que a través de sueños, Señor, que a través de visiones, Señor, Padre, aún, Señor, a través de tu palabra, Señor, tú puedas hablarnos, Señor, que si hay áreas inconclusas, Señor, para que sean sanas, Señor, para que podamos ser libres. Yo oro en el nombre de Jesús, Señor, y bendigo cada familia, cada hogar que nos permiten, Señor, hoy, Señor, entrar, Señor, a sus vidas y a sus hogares, Señor. Padre, yo oro y los bendigo, Señor, y declaro la sangre de Cristo sobre sus vidas, sobre su hogar, sobre los matrimonios, sobre los padres, sobre los hijos, Señor. Padre, no permita, Señor, que el enemigo, Señor, nos utilice a los papás, Señor, para que ocasionemos, Señor, eventos traumáticos, Señor, en las vidas de nuestros hijos, Señor. Más bien que sembremos, Señor, la buena semilla, Señor, en cada uno de nuestros hijos, Señor. Yo oro y bendigo a los padres, Señor. Padre, yo los bendigo con sabiduría, con inteligencia, Señor, con discernimiento, Señor, con palabra de sabiduría, Señor, sobre ellos, Señor. Padre, yo oro y los bendigo en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias. Amén, amén y amén. Mis hermanos, los esperamos de hoy en 8, igual al ser las 7 de la noche. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones a todos.